despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti. Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia. Muy buenos días en esta preciosa mañana de lunes. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional, de este precioso y bendecido devocional, donde creo que la presencia de Dios obra poderosamente en medio de cada uno de los que están allí conectados, en medio de tu hogar, de tu familia, de tu casa. Creo que el poder de Dios es tan grande que puede hacerse manifiesto a través tuyo, a través mío, con el poder de su Espíritu. Él puede obrar poderosamente en medio de nuestras vidas y en medio de los que están a nuestro alrededor, porque la promesa no solamente es para ti, no es para mí, sino para toda la casa, para toda la familia, para todo el hogar. Amén. Quiero invitarte allí donde estás a que podamos orar, a que podamos entregar este tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial y que sea Él direccionándonos en esta mañana, que sea Él guiándonos a su verdad, que sea Él llenándonos poderosamente. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor. Alabamos tu nombre, te glorificamos y bendecimos, Señor, tu presencia en este día. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque no hay nadie como tú, porque en ti podemos encontrar plenitud de gozo, Señor, delicias a tu diestra, Señor. Es la que hay en tu presencia, mi Rey. Gracias, Padre Celestial, porque así como dijo el salmista, Señor, como el siervo, Señor, busca por las aguas, Señor, brama, Padre Celestial, el siervo por las aguas, así clama mi alma, Señor, por ti. En esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias porque al que busca encuentra, Señor. Al que toca la puerta tú la abres, Señor. Al que pide, Señor, tú hablas, tú respondes, Señor. Y hoy venimos con un corazón, Señor, que toca tu puerta, que te busca, que te anhela, que desea tu presencia, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta preciosa mañana. Colocamos delante de ti, Señor, esta palabra que hoy traes a nuestros corazones. Te pedimos que seas tú revelándote a nuestras vidas, abriendo nuestros ojos espirituales para que podamos percibir, Señor, en el Espíritu lo que tú hoy quieres enseñarnos, lo que tú hoy quieres traer a nuestras vidas, Señor. Que no nos conformemos, Padre, con las migajas solamente, sino que podamos anhelar ir más allá. Anhelar, Señor, lo tuyo, lo de arriba, lo celestial, lo eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Amados y amadas que están allí conectados, reciban una cordial bienvenida a este tiempo devocional. A los que se han seguido conectando, les bendecimos poderosamente con toda bendición de lo alto. Y hoy quiero compartir contigo que estás allí un mensaje del Evangelio de Cristo que lo he titulado Lo que de verdad importa. Había pensado en lo verdaderamente importante, pero quiero que te puedas quedar con esta palabra. ¿Qué es lo que de verdad importa en nuestras vidas? Y hoy
Culminamos el capítulo 16 del libro de Juan y entramos ahora al capítulo 17, un capítulo maravilloso donde podemos ver el manifestar del corazón de Jesús hacia sus discípulos, y no solamente hacia sus discípulos, sino hacia toda la iglesia, hacia usted, hacia mí, porque Jesús no solamente pensaba en los discípulos que había enseñado y que habían caminado con él en ese momento que él estuvo aquí en la tierra, sino que también se proyectó, también visionó hacia el futuro, también visionó hacia usted y a mí como discípulos, como seguidores de Cristo, que anhelamos fervientemente poder llegar a ser esos hombres y mujeres que Dios desea que usted y yo seamos. Amén. Entonces quiero invitarle allí donde usted está a que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Juan, en el capítulo 17. A partir del versículo 1 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén, amén y amén. Amo este pasaje, el tercer versículo, porque es muy diciente y nos dice algo muy importante que vamos a poder meditar seguidamente en esta mañana. En este capítulo 17 podemos ver cómo el Señor viene hablando a sus discípulos, ¿verdad? Si usted lee desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16, está todo lo que el Señor ha hablado, todo lo que Jesús habló a sus discípulos en el aposento alto, antes de ser entregado. Ahora dirige una oración especial en beneficio de sus discípulos y en beneficio suyo y mío hasta el día de hoy, en beneficio nuestro, en beneficio de la iglesia en general. Pero ¿quién es la iglesia de Jesús? La iglesia de Cristo somos todos aquellos que hemos determinado en nuestro corazón no solamente atender el llamado de Dios, sino también seguirle, también aprender de Él, anhelar cada día ser como Él, buscar cada día en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, buscar ser como Cristo. Amén. Y vemos una oración en particular que Jesús hace desde las circunstancias que está viviendo en esos momentos, que está por ser entregado para ser crucificado. No es una oración que solamente Él hace por lo que le acaba de enseñar a sus discípulos, sino por todo en general, por todo lo que se viene pensando también, como les decía, en la iglesia hasta el día de hoy, ¿verdad? Y hasta que Él venga por segunda vez. Y podemos darnos cuenta que Dios siempre oye y contesta la oración de Jesús. Y aunque muchos dicen, no, es que esta fue la única oración que Jesús no le contestó a Jesús, yo podría pensar de que no es así, porque el hecho de que Dios no la haya contestado como usted y yo pensamos que la pudo haber contestado, no quiere decir que no lo hizo. Dios no solamente escuchó la oración de Jesús, sino que la contestó tal como Él se la expresó. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos pensando humanamente, y humanamente pensamos en evadir las circunstancias, en evadir todas aquellas cosas que nos pueden causar algún inconformismo, algún descontento, alguna tristeza. Siempre pensamos es en evadir todas aquellas cosas que nos puedan causar, ¿verdad?, algún problema o algún momento de dificultad o de adversidad. Pero Jesús aquí, su oración no es para evitar eso, aunque más adelante le dice al Padre que pase de él esta copa, Él le termina diciendo, pero que no se haga mi voluntad ni lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Pero en el capítulo 17 en particular, Jesús centra una oración muy importante, y hoy solamente vamos a mirar los 3 primeros versículos,
¿Por qué? Porque Dios siempre va a contestar nuestras oraciones. Muchas veces Él nos va a decir tajantemente que no a lo que tú y yo le estamos pidiendo. Otras veces nos va a contestar, pero no en el momento en el que nosotros queremos que nos conteste, sino en el momento y en el tiempo de Él. Porque Él primero nos va a preparar para poder recibir lo que le estamos pidiendo. Amén. Otras veces nos va a contestar, pero no en la forma en que nosotros queremos que nos conteste, sino en la forma en que Él sabe, en su amor y en su soberanía, que es lo mejor para nosotros, que es la forma correcta, que es la forma idónea en que nosotros debemos recibir lo que le estamos pidiendo al Señor. Entonces, a veces un no de parte de Dios no significa de que Él no nos ame o de que Él no nos quiera ayudar. Simplemente nos quiere evitar, ¿verdad? Es un poco confuso porque cuando nosotros queremos evitar las cosas, Dios muchas veces nos permite pasarlas para que aprendamos, para que crezcamos en nuestro carácter. Pero muchas veces aquellas cosas que Dios nos dice no es la que nosotros más queremos, ¿verdad? Y parece algo confuso, pero es la contrariedad muchas veces que tiene el ser humano, que tiene el hombre. Y aquí en estos 3 primeros versículos del capítulo 17, en primer lugar notamos que Jesús oró por sí mismo. Jesús empieza a orar por sí mismo, pero no con egoísmo. No es esa oración que usted y yo hacemos: Señor, ayúdame, Señor, hazme, Señor, dame, Señor, defiéndeme, Señor, esto o aquello. No, la oración de Jesús cuando Él ora por sí mismo no es con egoísmo. Y usted se va a dar cuenta cuando sigamos versículos más adelante, porque Él no le dice: Señor, quítame o Señor, ponme, sino que Jesús cuando ora por sí mismo es buscando alinearse con el corazón del Padre. Y es lo que precisamente es un principio que usted y yo debemos aprender, porque es necesario que oremos al Señor por nosotros antes de orar por otras personas, pero no pensando egoístamente solo en nosotros, sino que para poder orar por otras personas, nosotros primero necesitamos alinearnos con el Espíritu Santo, alinearnos con el corazón de Dios, ponernos en sintonía con lo del reino de los cielos, ponernos en sintonía con el Padre. ¿Y qué es ponernos en sintonía con el Padre? Ponernos a cuentas con Dios. Que si hay algo que hemos hecho que a Dios no le agrada o que a Dios no le gusta, o de pronto nuestro carácter está desviándose del propósito o está desviándose de lo que Dios quiere de nosotros, podamos pedirle perdón, podamos decirle: Señor, no quiero ser así, no quiero ser gruñona, no quiero ser egoísta, no quiero ser orgullosa, Padre. Yo te pido que tú me perdones, pero también que me limpies. Que seas tú transformando mi vida, transformando mi corazón, para yo poder ser ese instrumento útil en tus manos, para yo poder ser ese canal de bendición que tú puedas usar para bendecir a otros, para fortalecer a otros. Y cuando nosotros alineamos primeramente nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestras emociones con las del Padre, nos ponemos en sintonía con la del reino de los cielos. Tenga por seguro que es una oración que Dios no va a rechazar, a la que Dios no le va a decir que no, porque estamos primero siendo purificados, estamos primero buscando ser esas personas que Dios quiere que seamos. Amén. No estamos buscando nuestra propia conveniencia ni nuestro propio sentir, estamos buscando movernos en el sentir de Dios. Estamos buscando primero movernos en el sentir del Padre. Y esto es tan importante porque a veces nos estamos conduciendo en la vida de una forma que creemos que está bien. Es que yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie. Pero en nuestro carácter hay muchas cosas que de pronto a Dios no le agrada. Y es allí donde tenemos que decirle al Señor: muéstrame lo que yo no puedo ver o esas cosas de las que yo no me doy cuenta. Ayúdame a ver aquellas cosas que a ti no te agradan, pero que necesito cambiar para poder avanzar, para poder crecer, para poder ser esa vasija
apta, útil en tus manos, no solamente para recibir lo que de parte de Dios está dispuesto para mi vida, sino también para poder ser llena del Espíritu Santo y poder llevar bendición a los que me rodean. Amén. Entonces, cuando nos acercamos a Dios en oración, necesitamos colocar nuestros propios corazones y nuestras propias vidas en una situación correcta delante de Dios, ponernos en sintonía con el reino de los cielos. Amén. Y esta oración que Jesús hace, no solamente la hace por sí mismo para ponerse en sintonía con el corazón del Padre, sino que dirige esta oración también en beneficio de sus discípulos en ese momento y en beneficio de sus discípulos hasta el día de hoy. Amén. Jesús, dice la palabra, que levantó los ojos al cielo, lo que indica que el Padre ve nuestros corazones, porque es una oración donde Jesús abre su corazón al Señor. Es una oración donde Jesús derrama su corazón delante del Padre. Y usted dirá, pero es mejor que Jesús hubiese arrodillado o se hubiese postrado rostro en tierra o hubiese hecho esto o aquello. Y aquí es donde muchos entran como en legalismo, porque no ven lo importante que es el corazón. Cuando nosotros vamos delante de Dios, Dios ve primeramente nuestro corazón, porque de nada sirve que nos postremos o que nos arrodillemos o que nos sentemos o que caminemos si realmente nuestro corazón no está buscando agradar a Dios. Si realmente nuestro corazón no ha sido quebrantado por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí Jesús está como un corazón quebrantado, derramando su vida delante de Dios. Y dice la palabra que él levantó sus ojos al Padre y le dice que había llegado la hora de ser entregado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya había llegado la hora de cumplir así el propósito más grande por el cual Jesús había venido aquí a la tierra, y era a morir por nosotros, a morir, a llevar a la cruz, a llevar allí a la cruz nuestros pecados, para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Y le dice, ya ha llegado la hora. Voy a leerles textualmente el pasaje. Dice, Padre, la hora ha llegado. Y le dice, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y me encanta esto, porque usted dirá, pero ¿cómo ocurre esto de que el Padre glorifique al Hijo para que el Hijo glorifique al Padre? Si Jesús va a ser entregado y va a ser crucificado, ¿de qué manera la cruz puede glorificar a Dios? ¿De qué manera Dios por medio de la cruz puede glorificar al Hijo? Esto no tiene como que sentido, ¿verdad? Pero cuando usted y yo nos conectamos espiritualmente ahí con el Señor, cuando usted y yo nos conectamos con el corazón del Padre, podemos entender el sentido que Dios, que Cristo le han dado a esta revelación que está siendo dada por medio de la palabra. Y es la cruz precisamente la que glorificará al Hijo. Y la cruz, ¿qué significa para el hombre? Una total humillación. Para el mundo, la cruz era una total humillación, porque en muerte de cruz solamente morían quienes, los asesinos, los malhechores, los que hacían cosas muy graves, que no tenían como que perdón, ¿verdad?, a los ojos de los hombres. Pero es allí en la cruz donde Cristo lleva nuestros pecados, es allí donde Él crucifica. Por eso tenía que ser la cruz, por eso no podía ser otro tipo de muerte, ni tenía que ser a pedradas, no podía ser en guillotina, qué sé yo, no podría ser de otra manera, porque la cruz era la muerte, era la forma de morir más humillante en esa época para cualquier ser humano, en especial para los judíos, para el pueblo de Israel, para el pueblo romano también. Y era la cruz allí en la muerte más vil, donde tenían que ser llevadas todos los pecados de la humanidad.
Y por medio de ese acto, por medio de esa obra que se consumó allí, fue que Jesús glorificó al Padre. ¿Y de qué manera el Padre glorifica al Hijo? En que al clavar allí los pecados en la cruz, Dios, al mismo tiempo que nuestros pecados son llevados a la cruz, quiere decir que el Hijo estaba renunciando, aunque los estaba entregando, los estaba llevando para entregarlos allí en la cruz, estaba también renunciando a esos pecados. ¿Y qué pasa? Nosotros recibimos limpieza, nosotros recibimos perdón, nosotros recibimos vida nueva, nosotros recibimos una nueva oportunidad, nosotros podemos nacer de nuevo y poder tener una vida plena nuevamente con el Padre, como lo era en el principio antes de la caída, como lo era en el principio allá en el jardín del Edén con Adán y con Eva, que tenían esa relación allí cara a cara con Dios. Y solamente esto lo podemos entender por medio de la fe. Solamente lo podemos entender cuando primeramente alineamos nuestro corazón con el de Dios. Solamente de esa manera, esta maravilla, esta revelación nos es, valga la redundancia, revelada en nuestras vidas. Y la podemos ver y la podemos vivir. Por eso mi invitación en esta mañana es a que usted busque en oración alinear su vida con el corazón de Dios, alinear su vida con el Espíritu Santo de Dios, para que por la fe podamos recibir todo esto que la palabra quiere transmitir a nuestras vidas. Amén. Entonces, él le decía que había llegado la hora de que él glorificara al Hijo y el Hijo glorificara al Padre. Les decía que la cruz era de total humillación para el mundo, pero también fue ese instrumento de glorificación ante los ojos de Dios. Para Jesús la cruz tenía como finalidad la redención de los creyentes, la redención de todo aquello que le recibieran. Pero para nosotros la cruz tiene una connotación muy importante. Por eso Jesús, lo pudimos leer en el Evangelio de Lucas, en otros devocionales, le dice: el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. ¿Cómo así que vamos a cargar una cruz todos los días? No. Vamos a tomar la cruz quiere decir que todos los días usted va a llevar a la cruz sus pecados, sus fallas, sus falencias, sus debilidades, sus defectos. Es que me cuesta mucho decir la verdad, usted va a llevar la mentira a la cruz del Calvario. Es que tengo luchas en mi mente porque siempre vienen pensamientos que no son correctos, vienen pensamientos de mal. Dice la palabra que debemos llevar nuestro pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Y cómo los llevamos a la obediencia en Cristo Jesús? Llevándolos a la cruz. La cruz viene siendo para nosotros ese instrumento de muerte al pecado, de muerte a todas aquellas cosas que el Señor nos ha pedido dejar y cambiar y que nos cuestan. Y que solo con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas podemos crucificarlas, podemos morir a ellas, podemos dejarlas atrás. Amén. Entonces la cruz viene a ser para nosotros precisamente eso. Si usted ha determinado ser un discípulo de Cristo, o si ya lo eres y todavía no llevas la cruz, mi segunda invitación es a que podamos cargar la cruz de Cristo y seguirle. No le sigamos de lejos como hizo Pedro. No le sigamos solo por conveniencia. No le sigamos solo para que nos conceda milagros o nos dé bendiciones o nos saque de algún problema en el que estemos. Sigámoslo por convicción, porque realmente queremos que Él transforme nuestras vidas, porque realmente anhelamos que Dios reine en nuestros corazones. Amén. Y me encanta lo que sigue diciendo en el versículo 2, porque es algo muy importante que Jesús le dice al Padre en esta oración, y es que como le has dado potestad sobre toda carne, refiriéndose a Él como Hijo de Dios, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Qué está queriendo decir el Señor aquí? Que Jesús tiene potestad sobre todo ser humano.
Jesús tiene el poder para hacer que la humanidad entera se rinda ante Él, pero no es como que el fin. Jesús no quiere obligar a nadie a que le reciba. Dios, por medio de la palabra y por medio de su Espíritu Santo, han hecho un llamado a toda la humanidad entera. Pero también nos ha dado un libre albedrío. Y la palabra nos enseña que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, no puede ir en contra de su palabra. Y es aquí donde vemos la manifestación de ese libre albedrío. Jesús tiene el poder y tiene la potestad para hacer que todo el mundo se rinda ante Él. Pero ¿quiénes le pertenecemos realmente a Cristo? Los que hemos decidido atender al llamado de Dios. Los que hemos decidido atender el llamado que Dios nos ha hecho. Por eso, este mundo no acabará ni Cristo habrá de venir hasta que la última persona sobre la faz de la tierra reciba ese llamado. Una cosa es el llamado que Dios nos hace y otra cosa es la respuesta que usted y yo le damos a ese llamado. Mucha gente prefiere vivir engañándose a sí mismo, creyendo que sí, todos somos hijos de Dios, creyendo que como hacemos buenas obras somos salvos, creyendo que como somos buenas personas, Dios pues vamos a ir al cielo. Pero cuando usted escudriña las Escrituras, cuando usted conoce realmente a Dios, se da cuenta que va mucho más allá. Para Dios son importantes nuestras obras, para Dios son importantes nuestros frutos, lo que usted y yo hacemos, pero cuando son fruto de una vida de comunión y de intimidad con Él, no cuando son fruto de nuestras propias decisiones y de nuestros propios deseos carnales y humanos. Hay una gran diferencia. Entonces es importante que usted y yo podamos en oración primeramente buscar entender, alinearnos con Dios para poder entender por el poder del Espíritu Santo todas estas cosas y poder caminar en convicciones firmes, cimentadas primeramente en la roca que es Cristo y en su palabra. De otra manera vamos a creer lo que el mundo dice o vamos a creer lo que muchas veces nosotros mismos pensamos que es lo correcto. Y la iglesia está conformada por esos discípulos de Cristo, por aquellos que han determinado seguir a Cristo, que han determinado conocerle. Y Él da vida eterna a todos los que le diste, dice la palabra, a todos los que han atendido ese llamado de Dios, que han entregado su vida a Cristo. Jesús les da ¿qué? Vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Dice el versículo 3, y esta es la vida eterna. Porque el versículo 2 dice que Jesús da vida eterna a todos aquellos que le han recibido y a todos aquellos que han entregado su vida a Cristo. Pero ¿qué es la vida eterna? El versículo 3 nos responde esa pregunta. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él da vida eterna a todos aquellos que han escuchado el llamamiento y han respondido en sus corazones y han acudido a Cristo por su propia iniciativa. No porque los obligaron, no porque tienen miedo de irse al infierno, no, porque voluntariamente han decidido caminar con el Señor. Y dice la palabra, ¿cuál es la vida eterna? Nosotros hemos atendido el llamado de Dios para conocerle, para conocer a Dios por medio de Cristo. ¿Y cómo conocemos a Cristo? Él nos ha dejado su Espíritu Santo para permitirnos tener ese acceso a conocer a Cristo. De esta manera fue que lo conoció el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu que usted y yo tenemos hoy en día. Es el mismo Espíritu que está operando en su vida y está operando en mi vida para que conozcamos al Padre. Y es interesante porque Él dice para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado. Quiere decir que lo importante aquí que es, no es la cantidad de conocimiento que usted y yo tengamos, no es la cantidad de cosas que usted y yo sepamos, sino la clase de conocimiento que tengamos. Es lo realmente importante, es a quién conocemos. Mi pregunta en esta mañana para usted, mi amado y mi amada que me está escuchando, es: ¿a quién conoces realmente? ¿O de qué conocimiento te estás llenando? ¿Será que te estás llenando del conocimiento de aquellas personas que conoces en el mundo y que te están llenando de filosofías y de cosas que no te hacen feliz, sino que antes cada vez te confunden más? ¿O estás buscando conocer a Jesús, conocer al Padre y llenarte del conocimiento de Cristo? Una cosa es el conocimiento del mundo y otra cosa es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios solamente nos es dado por la palabra, nos es dado por una vida de oración, por el usted interesarse en buscar a Dios en su presencia. Y el oír la palabra de Dios y el escudriñar las Escrituras nos llena de ¿qué? Nos llena de fe, fortalece nuestra fe, porque a veces decimos: no, es que tenemos una fe chiquita o una fe grande, y no se trata de la cantidad de fe que tengamos, sino de la clase de fe. Si es una fe firme que se mantiene a pesar de, o es una fe que con cualquier cosa se viene al piso y empieza a renegar y empieza a quejarse y empieza enseguida a buscar otras opciones antes que confiar en el único Dios verdadero. En esta mañana nosotros necesitamos entender que debemos llenarnos primeramente de Dios, debemos llenarnos de su palabra. Hoy en día vemos a muchas personas llenas de filosofía, de pensamientos del mundo, del sistema de este mundo, pero son personas que no le encuentran sentido a la vida, que viven confundidas, que viven sin saber qué hacer. Usted y yo tenemos la verdad, tenemos la palabra, tenemos a Cristo, tenemos la verdad del Evangelio, y eso nos debe ser suficiente, eso nos debe llenar. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día no nos acercamos a Dios lo suficiente como para que sus alas nos cobijen, sino que estamos tratando de seguir a Jesús de lejos, y de lejos nunca vamos a poder ver realmente la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Quiero dejarte en esta mañana con dos pensamientos, y el primero es uno que dijo el predicador Charles Spurgeon. Él dice: no es tu gozo en Cristo lo que te salva, es Cristo mismo. No es tu fe en Cristo, aunque ella es el instrumento de nosotros acercarnos a Dios. Es la sangre y el mérito de Cristo lo que realmente trae salvación a nuestras vidas. Es Cristo mismo. No es nuestra fe en ciertas personas o en ciertas cosas, no es el que tengamos X relaciones o X palanca, no es el que hagamos esto o aquello para ganar el favor de Dios, no. Es el acercarnos al Cristo mismo, es el conocerle a Él, lo que nos va a permitir vivir en la vida eterna aquí en la tierra. Amén. Y otro estudio que estaba haciendo cuando leí este pasaje, la persona que escribió este estudio dice: la vida es una participación activa en un entorno. Quiere decir que la muerte es la ausencia, ¿verdad?, de esa participación activa. La vida eterna significa que estamos vivos y activos en el entorno de Dios. Esa es la vida eterna aquí en la tierra. El que en medio de un mundo que vive aflicciones, que vive maldad, que vive perversidad, usted y yo podamos estar vivos para las cosas de Dios y muertos para las cosas de la carne, muertos para las cosas del mundo. Y
Si nuestras vidas no están siendo regidas o no están siendo direccionadas o no están siendo gobernadas por Dios y el entorno espiritual, el entorno que nos provee el Espíritu Santo de Dios, vamos a tener la misma vida que los animales, porque lastimosamente así vive el que vive bajo el yugo de las tinieblas, bajo el yugo del enemigo. Como los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren y solamente viven para lo básico, para la comida, para el vestido, para el calzado, para el techo. No viven para más nada más allá de sus necesidades básicas. Y eso quiere decir que estaríamos muertos para Dios y para las cosas de Dios. Quiero dejarte con esta reflexión. De pronto no es lo que estabas esperando, pero hoy el Señor nos está haciendo un fuerte llamado para que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahora estoy muerto para las cosas del mundo y vivo solo para las cosas del Señor. Que sea el Señor reinando en nuestros corazones, que sea Cristo reinando en nuestras vidas para que podamos ver realmente un cambio y una transformación que no sea solamente momentánea, sino que perdure hasta que Cristo venga y usted y yo podamos llegar a la meta, podamos llegar al final, que es a donde Jesús nos quiere llevar. Amén. Quiero dejarte con este mensaje, y si sientes que esta palabra ha hablado a tu corazón, quiero invitarte a que la puedas compartir, a que la puedas también seguir escudriñando en casa, seguir meditando en la palabra de Dios y puedas decirle: Señor, no entendí de pronto lo que hoy me quiso hablar tu palabra, pero te pido que hables a mi corazón, que hables a mi intelecto, que hables a mi mente y que me permitas ver lo que no podía ver, Señor, en mis ojos humanos. Que abras mis ojos espirituales y que sea tu Espíritu Santo trayendo revelación a mi corazón para caminar, Señor, en tus principios, en tus estatutos y en tus preceptos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque tú no tenías que hacerlo, pero decidiste voluntariamente entregar tu vida por amor a nosotros. Entregar tu vida por amor a mí, por amor a mis hermanos que están allí conectados, Señor. Gracias porque nadie te obligó, tú lo hiciste voluntariamente, Señor. Asimismo, te pido que coloques en mi corazón y en la de todos aquellos que están escuchando esta palabra, ese querer como ese hacer para tu buena voluntad. Que pongas en nosotros ese deseo y ese anhelo por amarte más, por seguirte, por abrir nuestro corazón más a tu palabra, por abrir nuestra vida más, Señor, a lo que tú quieres y menos a lo que nosotros queremos, Señor. Que cada día, Señor, estemos mayormente muertos para las cosas carnales, para las cosas de este mundo, y que seas tú quien viva en nuestras vidas, Señor. Oramos, clamamos en esta mañana por cada hogar, por cada familia aquí representado, Señor. Por nuestra nación Colombia, por nuestro departamento, por nuestra ciudad, por nuestro barrio, Señor. Porque seas tú, Señor, teniendo misericordia, porque seas tú derramando de tu gracia, porque seas tú, Señor, derramando una unción poderosa, Señor, que rompa todo yugo, que quiebre, Señor, toda dureza, toda incredulidad en los corazones. Que sea tu mano de poder y de gloria trayendo sanidad y libertad a todos aquellos que se encuentran oprimidos y que no encuentran salida, Señor, para que en ti puedan ver esa salida, Padre Celestial, para que en ti puedan ver, Señor, que tienen una nueva oportunidad, que sí hay esperanza, que mientras estemos anclados a ti, al único Dios verdadero, vamos a tener vida y vida en abundancia, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Entregamos este resto de día en tus manos. Entregamos esta semana delante de ti, Señor. Y te pedimos que conforme a tu voluntad y a tu palabra, Señor, sea sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
Amén y amén. Gracias por tu fina sintonía, por estar allí atentos a la palabra del Señor, a lo que el Señor trae, a ese banquete que el Señor todos los días sirve para que tú y yo podamos ser nutridos por su palabra. Amén. Les mando un fuerte abrazo. No te quedes esta noche en la transmisión, el día de mañana. Sigue orando, persevera en la oración y en la palabra del Señor, porque es lo que va a traer realmente regocijo a tu vida y va a traer plenitud a tu corazón. Amén. Te mando un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga siempre, siempre. Busco lentamente tu voz, tu respiración, y quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo?